Llevaba 6 años con mi novia, y ella seguía sin querer casarse. Bajo los efectos del alcohol, le dije en broma, si a la 100ª vez que te lo pida sigues sin aceptar, rompemos. La 99ª vez que se lo propuse, tampoco se lo tomó en serio. La última vez que se lo pedí, coincidió con el cumpleaños de una amiga en común. Fui corriendo a su reservado, y nada más abrir la puerta, le pregunté, ¿te casas conmigo? Pero la encontré recostada en los brazos de un estudiante universitario, joven y guapo. El reservado se sumió en un silencio incómodo y sepulcral. Lucía, sin embargo, actuó como si nada, con un descaro absoluto. Me levanté y dije, es el cumpleaños de Carla, no quiero aguar la fiesta. Voy un momento al baño. Al cerrar la puerta, oí que ya estaban hablando de nuevo. Lucía, Enzo está aquí, ¿no te avisé? ¿Por qué lo has traído? Es verdad, Lucía, esta vez te has pasado de la raya. No pasa nada, dijo Lucía mientras se levantaba de los brazos del chico. Se sirvió una copa de vino con una sonrisa pícara, como una vividora que juega con la vida. La puerta se cerró y no pude oír el resto. Fui al baño con calma. Mientras me lavaba las manos, me miré en el espejo y esbocé una sonrisa forzada. ¡Qué patético! Mi vida es patética. Respiré hondo, tomando una decisión en silencio. Pero al volver al reservado, la escena que vi al abrir la puerta me hizo apretar el pomo con tanta fuerza que casi pierdo el control. Lucía estaba a punto de besar al chico, con una servilleta de papel entre sus labios que se humedecía con su saliva. Todos a su alrededor reían y jaleaban. Lucía sí que sabe cómo animar la fiesta. Ya casi se tocan. Con este ambiente, dense un beso para que lo veamos todos. La mano con la que sujetaba el pomo me temblaba. Esa era la mujer a la que había amado durante 6 años. En ese instante, todo me parecía una burla cruel. Parad ya, susurró alguien, señalando hacia la puerta. Todos se giraron a la vez para mirarme. Enzo, ya has vuelto. Solo estábamos de broma, no te preocupes. Pero Lucía la interrumpió y me miró con frialdad. Enzo, ya que estás aquí, vamos a dejar las cosas claras. Estoy cansada de tantas idas y venidas. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas, pero ni siquiera sentí el dolor. 6 años de relación a cambio de un simple, se acabó. Adrián es mucho más divertido que tú. Estar con él es lo que de verdad quiero. Asentí, completamente insensible. Está bien, aunque hayamos roto, podemos ser amigos. Si tienes algún problema en Madrid, puedes contar conmigo. No será necesario, forcé una leve sonrisa. Si rompemos, que sea un corte limpio. Es lo más justo para la otra persona. Lucía enarcó una ceja, como si estuviera sorprendida. Miré a la cumpleañera, Carla, y le dije, feliz cumpleaños. Pásenlo bien, yo me voy. He pelado las mandarinas que están en la mesa, cómanlas para que no se echen a perder. A Lucía no le gustaba la fruta, a excepción de las mandarinas. Pero era muy especialita, tenía que quitarle hasta la última hebra blanca a cada gajo antes de comérselo. Durante años, para asegurarme de que tomara sus vitaminas diarias, se las pelaba, le quitaba toda la fibra y se la servía en un plato. Cuando estaba contenta, me abrazaba y me decía con voz melosa, mi novio es el mejor del mundo, ¿es que quieres casarte conmigo? Ella siempre supo lo que yo quería, pero nunca se ofreció a dármelo. Lucía, menudo espectáculo. Creo que esta vez Enzo se ha enfadado de verdad. No creo que sea para tanto. Claro, ¿cuántas veces se han peleado ya? Enzo siempre vuelve con el rabo entre las piernas a los pocos días, y en la siguiente fiesta actúa como si no hubiera pasado nada. Yo apuesto a que tarda 5 días. Pues yo apuesto 6. Lucía miró hacia la puerta entreabierta del reservado y sonrió con frialdad. Yo apuesto a que en 3 horas está de vuelta, buscándome. De acuerdo, Lucía gana seguro. Todo el mundo sabe que Enzo está loco por ella. Ja, ja, ja. Cuando llegué al chalet ya era de madrugada. Tardé media hora en hacer la maleta. Después de vivir aquí 3 años, todo lo que me llevaba cabía en una pequeña maleta. No toqué ninguno de los relojes y anillos de valor. Lo único que lamentaba dejar atrás era la estantería llena de libros de mi especialidad, pero por suerte, ya tenía todo el conocimiento en mi cabeza, así que el formato físico no importaba tanto. Mi vista se posó en la mesita de noche. Me acerqué, abrí el cajón y dentro encontré un cheque por valor de 50 millones. Debajo del cheque había un documento, el contrato de transferencia de la propiedad de la casa. Aunque estaba en las afueras, su valor estimado era de al menos 20 millones. Lucía ya había firmado ambos documentos. Los había dejado ahí durante una de nuestras peleas anteriores, y desde entonces habían permanecido en el cajón.
Estaba convencida de que nunca los aceptaría, porque hacerlo significaría el fin definitivo de nuestra relación. 70 millones por 6 años. De repente, no me pareció un mal negocio. La mayoría de la gente no gana eso en toda una vida. Guardé ambas cosas en mi bolsa. Si me lo ofrecía, ¿por qué no iba a cogerlo? Se había acabado el amor, pero al menos me quedaba el dinero. ¿Es la empresa de limpieza? ¿Aceptan trabajos urgentes? Sí, una limpieza general. Le pagaré un extra. Dejé las llaves en la entrada, me subí a un taxi y me dirigí directamente a casa de mi mejor amigo. Por el camino, la señora de la limpieza me llamó de nuevo para confirmar. Señor, ¿está seguro de que no quiere nada de esto? Deshágase de todo como vea conveniente, le dije y colgué. Cuando Lucía llegó a casa, ya de madrugada, la limpiadora ya se había ido. Pensaba sentarse un rato en el sofá, pero se quedó dormida sin darse cuenta. A la mañana siguiente, se despertó con el familiar sonido de los platos en la cocina. Se incorporó, quitándose la manta de encima, y mientras se masajeaba las sienes, alargó la mano para coger el vaso de agua, pero no había nada. Su mano quedó suspendida sobre la mesa de centro y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Así que ha vuelto, me ha tapado con una manta, pero no me prepara una infusión para la resaca. Tantos años y sigue con estas niñerías. Lucía se levantó, dispuesta a recriminarme. Será mejor que hoy. Señorita, ya se ha despertado, la interrumpió una voz. Puede ir a asearse, el desayuno estará listo en 2 minutos. Por cierto, ¿ha pasado frío? Puse la calefacción, y por si acaso, le eché otra manta por encima. Lucía se quedó callada. ¿Ya en la mesa?, preguntó, ¿y la sopa para el estómago? Ah, ¿se refiere a esa sopa especial? Lo siento, no he tenido tiempo de prepararla. Esos ingredientes hay que dejarlos en remojo la noche anterior y empezar a cocinarlos a fuego lento a primera hora de la mañana. Además, controlar el fuego es crucial. Yo no tengo la paciencia del señor Enzo para vigilar la olla todo el tiempo, y de todas formas, nunca me saldría con su sabor característico. Y también, se empezó a decir la empleada, pero Lucía la interrumpió. Tráeme la salsa de carne. Aquí tiene, señorita. ¿Por qué sabe diferente?, preguntó Lucía, examinando el frasco. El envase tampoco es el mismo. El otro bote se acabó, solo quedaba este. Más tarde iré al supermercado a comprar un par de ellos. No la encontrará, dijo la señora Ramos con una sonrisa incómoda. Esa la preparaba el señor Enzo. Yo no sé hacerla. Ya no quiero comer, dijo Lucía. Señorita, ¿está segura? Sí. La señora Ramos la vio subir las escaleras con expresión de desconcierto. No entendía por qué se había enfadado de repente. Enzo, arriba, me llamó Mateo. Me di la vuelta en la cama sin abrir los ojos. No molestes, déjame dormir un poco más. Son casi las 8, dijo él, mientras se preparaba para ir a trabajar. ¿No tienes que volver a casa para prepararle el desayuno a la señorita Lucía? A veces me quedaba a dormir en su casa, pero siempre tenía que volver antes del amanecer para prepararle a Lucía su sopa especial para el estómago. Mateo nunca lo entendió. ¿Es que Lucía es una inútil? ¿Tan difícil es pedir comida a domicilio? Le encanta hacerte sufrir. Son las típicas manías de una niña mimada, eso es todo. Estaba profundamente dormido, al oírlo, simplemente agité la mano. No voy a volver. Hemos roto. ¿Y cuánto va a durar la ruptura esta vez? Bueno, tú sigue durmiendo. Te he dejado el desayuno en la mesa. Me voy a trabajar. Esta noche tengo una cita, así que no te preocupes por mi cena. Aunque da igual, seguro que te vas en un rato. Cuando te vayas, cierra la ventana del balcón, por favor. Me desperté por el hambre que tenía. Mientras me comía el desayuno que Mateo había comprado, miraba el sol radiante por la ventana. No recordaba la última vez que me había despertado de forma natural, sin alarmas. Me terminé el desayuno, que ya era mi almuerzo. Me cambié de ropa y me fui directo al banco. Lo primero fue cobrar el cheque de 50 millones, solo me sentiría seguro con el dinero en mi poder. Al salir del banco, ya era un pequeño millonario con 30 millones en la cuenta y 20 millones disponibles. La verdad es que la ruptura me había salido rentable. Después, me corté el pelo al estilo que tanto le gustaba a Lucía y me puse ropa sencilla. Me sentía liberado mientras caminaba por la calle. Sin darme cuenta, llegué a la entrada de la Universidad Complutense. Me quedé un rato observando a los estudiantes que entraban y salían en bicicleta bajo la luz del atardecer. En ese momento, 2 chicas pasaron a mi lado a toda prisa, diciendo, «Date prisa, tenemos que ir al Hospital La Paz a visitar a la profesora Elena». Mi expresión cambió. ¿Aquella ancianita que te daba un coscorrón cada vez que se enfadaba estaba enferma?
¿Sería grave? De vuelta en casa, seguía inquieto. Abrí mi agenda de contactos y busqué el número que tenía guardado como la viejecita. Dudé varias veces, pero al final no me atreví a llamar. En su día, por estar con Lucía, por lo que yo llamaba amor, renuncié sin dudarlo a la oportunidad de cursar un máster y un doctorado. Después de graduarme, no trabajé ni un solo día, convirtiéndome en un amo de casa cuya vida giraba en torno a ella. La profesora debía de estar terriblemente decepcionada de mí. Enzo, ¿sigues aquí?, preguntó Mateo sorprendido mientras se quitaba los zapatos. ¿Qué pasa? ¿Quieres que me vaya? Vaya, es increíble. Esta vez estás durando más de lo habitual. Recuerdo que la última vez que rompisteis, no tardó ni media hora en llamarte para que volvieras corriendo a su lado. Hay sopa en la olla, le dije. Sírvete si quieres. A Mateo se le iluminaron los ojos. Corrió a la cocina, se sirvió un cuenco, y mientras comía, comentó: «Qué suerte tiene esa desgraciada de Lucía, poder comer esto todos los días. Cuando acabes, friega los platos y la olla. Déjalo todo recogido. Yo me voy a dormir». «¿En serio no vas a volver?», preguntó. Como única respuesta, escuchó el sonido de la puerta de mi habitación al cerrarse. Mateo suspiró. «Parece que esta vez va en serio». Esa misma noche, en el chalet con vistas al río. «Señorita Vidal, el banco ha confirmado que el señor Enzo cobró personalmente el cheque de 50 millones. Fue hoy, a las 12:05 del mediodía». Lucía colgó y se quedó mirando el paisaje nocturno con una expresión gélida. «Enzo, ¿a qué estás jugando ahora? Si crees que con esto vas a conseguir que vuelva contigo, estás muy equivocado». Cuando Lucía Vidal tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Media hora más tarde, entró en el reservado de un bar. Carla fue la primera en recibirla con una sonrisa. «Lucía, ya estamos todos, solo faltabas tú. ¿Qué bebemos esta noche?». Lucía entró, pero Carla se quedó quieta, mirando por encima de su hombro. «¿Y Enzo?». «Está aparcando», respondió Lucía, aunque su expresión se ensombreció ligeramente. «¿No encuentra sitio?». «Voy a salir a ayudarle». Al darse cuenta de la expresión sombría de Lucía, Carla reaccionó. «Ah, Lucía, no me digas que Enzo todavía no ha vuelto. Han pasado más de 3 horas». Lucía se encogió de hombros. «¿Volver? ¿Acaso crees que estaba jugando cuando rompí con él?». Dicho esto, pasó de largo a Carla y se sentó en el sofá. Carla la miró, atónita. «No me digas que esta vez va en serio». Pero enseguida negó con la cabeza, pensando que estaba exagerando. Creía que Lucía era capaz de romper una relación sin más. Pero Enzo, cualquier hombre del mundo podría aceptar una ruptura, pero Enzo no. Eso era algo que todo su círculo de amigos daba por sentado. «Lucía, ¿por qué has venido sola?», preguntó Valeria, con ganas de crear problemas. Se cruzó de brazos con una sonrisa maliciosa. «Apostaste que volvería en 3 horas, y ya ha pasado un día entero». Lucía sonrió. «He perdido la apuesta». «¿Cuál es mi castigo?». Valeria enarcó una ceja. «Hoy vamos a cambiar de juego. Nada de beber. Tienes que llamar a Enzo y decirle, con tu voz más dulce: «Lo siento, me he equivocado. Te quiero». Todos a su alrededor se echaron a reír. Carla le arrebató el móvil a Lucía y marcó mi número. Tras el primer tono, una voz grabada dijo: «El número que ha marcado no está disponible en este momento». ¿Te ha bloqueado?», preguntó alguien. Lucía se quedó helada. Las risas se apagaron y todos empezaron a mirarse unos a otros. Carla colgó rápidamente, y mientras le devolvía el teléfono, intentó quitarle hierro al asunto. «Bueno, a lo mejor es que no tiene cobertura. Es imposible que Enzo bloquee a Lucía, sería como ver cerdos volando. Ja. Al final, hasta ella misma se sintió incómoda con su propia risa. Valeria comentó, pensativa: «A lo mejor esta vez Enzo va en serio». Lucía resopló. «¿Acaso una ruptura puede ser de mentira? No pienso volver a jugar a este juego. A partir de ahora, a la que vuelva a mencionar a Enzo, que se olvide de mi amistad». Valeria la miró con los ojos entrecerrados y tras una pausa, dijo: «Espero que no te arrepientas». Lucía sonrió con desdén. Ella nunca se arrepentía de sus decisiones. Isabella, al ver la tensión, intentó calmar los ánimos. «Venga, no nos pongamos tan serias. Somos amigas, ¿no?». A las 7 de la mañana, cuando Mateo volvió de su carrera matutina, yo ya me había ido con un termo de comida. Estaba en el Hospital La Paz, en la habitación privada de la profesora Elena. «¿Cómo se encuentra hoy?», le preguntó un hombre. La profesora Elena dejó el artículo que estaba leyendo y se ajustó las gafas. «Profesor Morales, ¿qué haces aquí?». No te muevas, por favor».
El profesor Morales se apresuró a colocarle una almohada en la espalda. La herida todavía no ha cerrado bien. Fue solo apendicitis, una operación sin importancia. Lo que pasa es que a mi edad la recuperación es más lenta, por eso los médicos me tienen aquí retenida. Por cierto, ¿ya se han publicado las plazas para el máster de este año? Sí, ya están. 3 para ti y 4 para mí. ¿Solo 3? ¿Es que este año también piensas aceptar solo a 2 estudiantes? Así es. Ya estoy mayor, solo puedo con 2. El profesor Morales hizo una mueca. Era evidente que le había guardado esa plaza a él, pero no quería admitirlo. La profesora Elena negó con la mano, pero sus labios temblaban sin control. Un genio como él no debería haberse perdido así. ¿Pero por qué? ¿Por qué no valora su talento? Tranquila, no te alteres, le dijo rápidamente el profesor Morales. Morales, ¿sabes qué me dijo la última vez que lo vi? Me dijo que quería vivir una historia de amor. Ja, amor. Me partió el corazón. Yo estaba de pie en la puerta de la habitación, y mis manos no dejaban de temblar. Lo siento, profesora. Al final, no tuve el valor de entrar. Dejé el termo en el mostrador de enfermería y dije, esto es para la profesora Elena. ¿Podrían dárselo, por favor? Gracias. Sin esperar a que la enfermera respondiera, salí corriendo del hospital. Respiré hondo el aire fresco, pero la sensación de culpa que me ahogaba no desaparecía. Enzo, escuché una voz. Un chico atractivo y sonriente se acercó. Era Javier, el hermano de Lucía. ¿De verdad eres tú? ¿Qué haces aquí en el hospital? Miró el edificio que teníamos delante. Javier, dije, forzando una sonrisa. ¿Por qué tienes los ojos rojos? No respondí. ¿Te has vuelto a pelear con mi hermana? No. Javier pensó que simplemente era terco, y no pudo evitar mirarme con compasión. La verdad es que nos llevábamos bien, pero yo no estaba a la altura de su familia. Sobre todo para su madre, la señora Torres, que le daba una importancia vital a casarse con alguien de la misma clase social. Debe de ser agotador estar con mi hermana, ¿verdad? Tiene muy mal genio, así que ten paciencia. En realidad, hemos roto, empecé a decir. Bueno, tengo prisa, ya hablaremos, me cortó Javier. Dicho esto, miró la hora y entró en el edificio. Venía a visitar a la profesora Elena. De esa visita dependía que consiguiera o no una plaza directa en el programa de doctorado. La noche anterior había bebido demasiado. Cuando el chofer la dejó en el chalet, ya empezaba a amanecer. Se dejó caer en la cama, muerta de sueño, pero hizo un esfuerzo para levantarse y darse una ducha. Así Enzo no podrá decirme nada, pensó, medio dormida. Se despertó de nuevo, pero esta vez por un dolor agudo. Se llevó una mano al estómago mientras se incorporaba. Me duele el estómago. Enzo. El nombre se quedó a medio pronunciar. Lucía frunció el ceño. Vaya, esta vez se está esforzando más que la última. A ver cuánto le dura la rabieta. Pero, ¿dónde estaban las medicinas? Lucía fue al salón y lo puso todo patas arriba. Registró cada armario, pero no encontró el botiquín. Decidió llamar a la señora Ramos. ¿Las pastillas para el estómago? Están en el botiquín. A Lucía le palpitaban las sienes. Respiró hondo y preguntó, ¿y dónde está el botiquín? En un cajón del vestidor. Hay varias cajas. El señor Enzo dijo que a usted le suele doler el estómago al día siguiente de beber, así que las dejó en la habitación para que las tuviera a mano. Lucía fue al vestidor, y efectivamente, encontró el botiquín en el cajón. Dentro había 5 cajas de sus pastillas para el estómago. Después de tomarse una, el dolor remitió y empezó a relajarse. Cerró el cajón sin pensar, pero de repente se detuvo. Los relojes caros seguían allí, no faltaba nada. Lo único que había desaparecido eran todas las cosas de Enzo. Miró las maletas apiladas en un rincón y se dio cuenta de que faltaba una. Se quedó paralizada, sintiendo como la rabia le subía por dentro. Perfecto, simplemente perfecto. Está claro que a los hombres no se les puede consentir. Cuanto más los mimas, peor se portan. En ese preciso instante, oyó que la puerta de la entrada se abría. Bajó corriendo. ¿Qué haces tú aquí? Javier, que se estaba cambiando los zapatos, la miró sorprendido. ¿Y quién esperabas que fuera? Lucía se dejó caer en el sofá, sin ningún interés. ¿A qué has venido? La señora Ramos me ha dicho que te ha vuelto a dar el dolor de estómago, y nuestra querida madre me ha ordenado que venga a ver cómo está mi hermana favorita. Javier se dirigió a la cocina mientras hablaba. Además, no he comido, así que he pensado en aprovechar. Otra de las razones por las que le caía bien era que, sencillamente, cocinaba de maravilla. Pero medio minuto después, gritó desde la cocina, hermana, ¿por qué no hay nada preparado? ¿Dónde está Enzo?
¿No está en casa? Era extraño. Normalmente, a esa hora, él ya tendría la comida lista, esperando a que ella bajara. Y con un poco de suerte, él también podría comer. Enzo, siempre Enzo. Lucía se masajeó las sienes, ignorándolo. Javier salió de la cocina, decepcionado. ¿Se encuentra mal? Ayer lo vi en el hospital y no parecía estar muy bien. ¿Lo viste en el hospital?, preguntó Lucía, incorporándose de golpe. Sí, ayer fui al hospital La Paz a visitar a la profesora Elena y me lo encontré en la entrada. Por cierto, me ha dicho que me dará la plaza para el doctorado. Ella frunció el ceño. ¿Y qué hacía él en el hospital? Y me lo preguntas a mí. Si no lo sabes tú, ¿cómo voy a saberlo yo? Lucía no dijo nada. Quizá no estaba enfermo, sino que había ido a visitar a alguien. Aunque, que yo sepa, Enzo no tiene amigos. Su vida entera eres tú, y solo tú. ¿Has terminado?, preguntó Lucía. Javier asintió. Pues vete. Todavía tengo sueño. Lucía se levantó para irse. Oye, ¿de verdad quieres que me vaya ya? Pues me voy, dijo Javier, enfadado, mientras se ponía los zapatos. Por cierto, he venido por un encargo. Mañana a las 2 de la tarde en el restaurante Sol y Sombra. Mamá te ha organizado una cita. No llegues tarde. Javier le hizo una mueca a su espalda y se marchó. Estaba más que acostumbrado a este tipo de arreglos. Al fin y al cabo, que estuviera con Enzo no era incompatible con buscarle un marido de buena familia. Su hermana había asistido a muchas de estas citas a lo largo de los años, aunque casi siempre era solo para cumplir y darle el gusto a su madre. Después de que Javier se fuera, Lucía se encerró en el despacho para trabajar. Años atrás, había fundado su propia empresa para escapar del control familiar. Los 3 primeros años fueron muy duros. Se negó a aceptar la ayuda de su familia y solo me tenía a mí. En los últimos 2 años, por fin había conseguido hacerse un nombre y tener su propia compañía. Fue entonces cuando la actitud de su familia se ablandó y empezaron a buscar su favor. El cambio fue evidente, pasaron de oponerse radicalmente a nuestra relación a hacer la vista gorda. Cuando terminó de trabajar, el sol ya se había puesto y Lucía se dio cuenta de que tenía hambre. Sacó el móvil y llamó a Adrián. ¿Qué haces? Al otro lado se oía mucho ruido, y luego la voz del chico en un susurro. Cariño, lo siento, estoy en clase. Te llamo cuando salga. La palabra cariño la hizo sentir incómoda. Sigue con lo tuyo, dijo, y colgó. Dejó el móvil a un lado. Medio minuto después, recibió otra llamada, pero la ignoró y siguió trabajando. No fue hasta que su estómago empezó a protestar que salió del despacho. Había quedado para cenar con Carla y su grupo, así que se cambió de ropa y se dispuso a salir. El chico que estaba sentado junto a la puerta oyó un ruido y se levantó de un salto. Se giró y le dedicó una sonrisa tímida e inocente. Lucía, llamé a la puerta, pero creo que no me oíste, así que decidí esperarte aquí. Vio la chaqueta que ella llevaba en el brazo y preguntó, ¿vas a salir? Lucía no respondió, simplemente frunció el ceño. ¿Cómo has encontrado mi casa? Le pregunté a tu amiga Valeria, admitió Adrián, algo avergonzado. Lucía se hizo a un lado. Entra. El chico entró con una sonrisa renovada. Mientras observaba el lugar, se quejó con un tono lastimero. Me colgaste y luego no respondías a mis llamadas. Estaba muy preocupado. ¿No tenías clase?, le preguntó Lucía. Me la he saltado. Mi novia es más importante. Lucía guardó silencio. Enzo nunca habría hecho algo así. Cuando ella empezó a mostrar interés por mí, yo estaba en mi primer año de universidad, con un horario repleto de clases. Aún así, nunca me salté una sola por ella. Más tarde, cuando ya éramos pareja y yo estaba en el último año con menos asignaturas, empecé a encontrar tiempo para estar con ella. Cariño, ¿aún no has comido? Yo podría. ¿Sabes hacer sopa para el estómago?, le preguntó Lucía, casi sin pensar. ¿Sopa para el estómago? No. Pero, puedo aprender. Lucía rechazó la indirecta de Adrián para que se quedara a dormir. Después de terminarse la comida que él había traído, lo llevó de vuelta a la universidad y luego fue a encontrarse con Carla. Mientras esperaba en un semáforo, miró el móvil y recordó lo que Javier le había dicho esa mañana, que me había visto en el hospital. Aunque ya no estábamos juntos, después de tantos años, todavía quedaba algo de afecto. Incluso como simples amigos, era normal preocuparse un poco. Abrió WhatsApp y le escribió, ¿estás enfermo? Como respuesta, solo apareció un signo de exclamación rojo. ¿Qué le pasa a Lucía?, le susurró Carla a Valeria, mientras se acercaba a ella. Miró a Lucía, que bebía en silencio. Desde que había llegado, tenía una cara de pocos amigos que había apagado el ambiente festivo. Alguien la ha bloqueado, dijo Valeria,
que sabía lo que pasaba y disfrutaba echando leña al fuego. La cara de Lucía se ensombreció aún más. Dejó la copa sobre la mesa de cristal con un golpe seco y dijo con rabia: «He dicho que no volváis a hablar de él. Es que no me entendéis». Valeria se encogió de hombros y no dijo nada más. El ambiente se tensó de repente. Quien estaba cantando se calló, y los demás guardaron silencio, sin atreverse a decir ni una palabra. Carla casi se atraganta con la bebida. Así que Enzo va en serio esta vez, pensó. Isabella, que estaba un poco mareada, le susurró a Carla: «¿Ha vuelto Enzo?». Carla negó con la cabeza. No se atrevía a decir nada más, así que simplemente respondió: «No lo sé». Isabella entendió al instante. Seguramente todavía no había vuelto. De repente, Lucía se puso de pie, sin mostrar el más mínimo interés. «Sigan divirtiéndose. Yo me voy». Y se fue, dejando a todos atónitos. Al salir del bar, el chofer le preguntó a dónde quería ir. Se había tomado 2 brandís y se sentía mareada. La idea de volver al chalet vacío no le apetecía, así que dijo: «A la oficina». «Señorita Vidal, ¿qué hace aquí?», preguntó su asistente. Eran las 10 de la noche y él ya se iba a casa. Acababa de recoger sus cosas cuando la vio salir del ascensor. La sorpresa en la cara de su asistente la irritó todavía más. Normalmente, a esas horas, yo ya le habría insistido en que se fuera a dormir, preocupado por sus malos hábitos. Y aunque ella siempre protestaba, al final me hacía caso. «¿Ya te vas?», le preguntó. «Sí». «¿Necesita algo más?». Lucía iba a decir que no, pero entonces sintió un dolor agudo en el estómago. No había comido desde el mediodía y se había tomado 2 copas. Palideció un poco y dijo: «Tráeme una sopa para llevar. Del mejor restaurante que encuentres», añadió tras pensarlo un momento. Su asistente fue muy eficiente y en 20 minutos le trajo un envase de comida para llevar de aspecto lujoso. Sin embargo, al abrirlo, frunció el ceño. «¿Por qué es de marisco?». El asistente la miró, confundido. «La especialidad de El Jardín de Jade es la sopa de marisco. Usted, no importa, puedes irte». La sopa de marisco olía y sabía de maravilla. Tenía un aroma delicado y el sabor dulce y fresco del marisco. Pero después de un par de cucharadas, dejó la cuchara, sin apetito. De repente, echó de menos la sopa que yo le preparaba. «Maldita sea», pensó. «Estoy obsesionada». Al volver del hospital al apartamento, busqué a tientas el interruptor en la pared y lo encendí. En ese instante, escuché unos jadeos sugerentes. La luz inundó la habitación, revelando a Mateo encima de una chica joven, en plena faena. La luz cegó a Mateo por un momento. Con cara de confusión, detuvo instintivamente a la chica, que intentaba besarlo. «¿Enzo? ¿Ya has vuelto?». «Ejem, será mejor que os vistáis primero», dije. Una mueca se dibujó en mi rostro. Me di la vuelta de inmediato para darles algo de privacidad. Suspiré. Estaba claro que no podría quedarme mucho tiempo en casa de Mateo. Por muy buenos amigos que seamos, todo el mundo necesita su espacio. Vivir juntos durante mucho tiempo acabaría siendo incómodo para los dos. Mateo, sin embargo, se lo tomó con calma. Sonrió y le dio una palmadita en la mejilla a la chica. «Cariño, espérame en la habitación». «¿Dónde te habías metido?». «Es tardísimo», me preguntó Mateo. Se dio cuenta de que tenía los ojos enrojecidos y frunció el ceño. «¿Has vuelto a ver a Lucía?». Me serví un vaso de agua y le respondí, con la mente en otro sitio: «Hoy he ido al hospital a visitar a la profesora Elena». Fuimos compañeros en la universidad y ambos tuvimos a la profesora Elena como mentora. Mateo todavía está en el grupo de WhatsApp de nuestra promoción, así que ya se había enterado. Me miró de reojo y empezó a decir: «Tú», pero se detuvo. En su día, yo era el alumno predilecto de la profesora Elena. Quizá otros no lo supieran, pero Mateo, como mi compañero de habitación y mejor amigo, fue testigo de cómo me dedicaba una atención especial, me daba los mejores proyectos e incluso me ayudaba a escribir mis trabajos. Y eso que yo solo era un estudiante de grado y ella ni siquiera era mi tutora oficial. Aún así, puso a mi disposición una cantidad increíble de recursos académicos. Si hubiera seguido el camino que ella había trazado para mí, en menos de 5 años podría haberme convertido en el doctor en biociencias más joven del país. A día de hoy, Mateo sigue sin entender por qué lo dejé todo. Al recordar el trato preferencial que me daba la profesora, no puedo evitar pensar que, a veces, cuando las cosas te llegan con demasiada facilidad, no las valoras como deberías. He oído que la profesora ha estado bastante grave. ¿Cómo va la recuperación después de la operación?, me preguntó Mateo. Negué con la cabeza. Mateo soltó una risa incrédula. ¿Pero qué clase de visita has hecho? No tienes ni idea de cómo está. No me atreví a entrar, admití.
¿Tanto miedo te da?, me espetó Mateo al ver mi cara. Pues te lo tienes bien merecido. Permanecí en silencio. Al ver mi obstinación, Mateo ató cabos y comprendió que la comida que había preparado por la mañana era para la profesora. ¿Y piensas seguir así? Tú, que siempre has sido tan valiente y decidido, ahora no te atreves ni a que te vea. A pesar de todo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ella. Levanté la vista y le dije: Mateo, ¿me acompañas a verla? Necesito disculparme formalmente por mi impulsividad de aquel entonces. Se lo debo. Mateo casi se atraganta con la bebida. Tosió un par de veces y me miró con cara de pánico. Ni hablar, amigo. Sabes perfectamente que la única asignatura que tuve que recuperar en toda la carrera fue una optativa suya. Me entra un miedo terrible cada vez que la veo. Además, yo era un estudiante mediocre. Seguro que ni se acuerda de mí. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Viendo su reacción, no insistí. Pero, dijo Mateo, con un brillo pícaro en los ojos, se me ocurre alguien perfecto para acompañarte. ¿Te acuerdas de mi prima, Sofía? Tomé un sorbo de agua y asentí. Claro que sí. Sofía, la investigadora principal en física más joven del país. En su día, fue considerada un prodigio en el campo de la biología, una auténtica promesa. Pero un día, por alguna razón, decidió cambiar de especialidad y pasarse a la física, lo que causó un gran revuelo. Ahora, Sofía es una de las figuras más importantes de la física a nivel mundial. Estudiamos en la misma universidad, aunque ella iba unos cursos por delante. Desde que empecé la carrera, no paraba de oír historias sobre ella. No fue hasta que conocí a Mateo que descubrí que era su prima. Ha pasado los últimos años trabajando en un instituto de investigación en el extranjero y volvió a España hace 3 meses. De hecho, mi prima me preguntó por ella el otro día, pero no ha tenido tiempo de ir a verla. Sería perfecto que fuerais juntos. A Mateo le pareció una idea brillante y llamó a Sofía en ese mismo instante. Mateo le explicó la situación brevemente. Se oía mucho ruido de fondo, parecía estar muy ocupada. Menos de un minuto después, colgó. Listo. Mi prima ha quedado contigo mañana a las 2 de la tarde en el restaurante Sol y Sombra para hablarlo. Al día siguiente, llegué al lugar acordado y Sofía ya estaba allí. Sentada junto a la ventana, bebía café con una expresión serena. Llevaba una sencilla camisa blanca, pantalones de vestir negros y unas elegantes gafas de montura dorada. La luz del sol iluminaba su perfil, creando una imagen que parecía sacada de un cuadro. Yo, en cambio, con mi camiseta blanca y mis vaqueros, me sentí un poco fuera de lugar. Al notar mi presencia, se giró. Siéntate. ¿Qué te apetece tomar? Su voz, tranquila y con un matiz casi hipnótico, me sorprendió. Reaccioné y me senté frente a ella. Siento haberte hecho esperar. Sofía se ajustó las gafas. No te preocupes, solo llevo 5 minutos. Tengo que volver al laboratorio para analizar unos datos, así que solo dispongo de media hora. Sofía fue directa al grano. ¿Qué necesitas de mí para ir a ver a la profesora Elena? Me gustó su franqueza. Le expliqué mi situación. La profesora ya ha recibido el alta, pero no sé dónde vive. Me gustaría que me acompañaras a visitarla. Y si es posible, añadí, algo dubitativo, si se enfada, me gustaría que intentaras calmarla. Ya sabes, no es bueno para su salud que se altere. Al oír esto, me pareció ver una leve sonrisa en sus labios. Sé que estás muy ocupada, así que dime cuándo te viene bien, continué. De acuerdo, dentro de 2 días, respondió ella. Le di las gracias, y mientras sostenía mi vaso de limonada, le pregunté de repente: Sofía, ¿por qué has aceptado ayudarme? Sofía me miró fijamente con sus ojos oscuros y brillantes. Tras una larga pausa, justo cuando pensaba que no iba a responder, dijo: porque eres Enzo. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó: la profesora Elena me dijo una vez que en su vida solo se arrepentía de 3 cosas. La primera, que la ciencia es infinita y la vida demasiado corta. La segunda, no haber tenido hijos. Y la tercera, tú. Me quedé de piedra, clavándome las uñas en la palma de la mano. Sofía me observó con una mirada penetrante, analítica, pero su expresión volvió rápidamente a la serenidad de antes. Era la primera vez que nos veíamos, pero no la primera vez que oía mi nombre. ¿Qué tendría de especial el chico que la profesora Elena consideraba uno de sus grandes pesares? Se me secó la garganta y bajé la vista. Podía imaginar perfectamente la expresión de decepción y pena en su rostro al hablar de mí. Sofía sacó un trozo de papel y apuntó su número. Este es mi teléfono. Mientras tanto, en ese mismo restaurante, Lucía estaba en medio de una cita a ciegas. El hombre que tenía enfrente, vestido con ropa cara, no paraba de hablar. Lucía,
Tu madre me ha comentado que tienes el estómago delicado. En mi familia tenemos un médico especialista en ese tipo de dolencias. Podríamos. Lucía jugueteaba con el móvil, asintiendo de vez en cuando. La cita la había organizado su madre, la señora Torres, y ya que estaba allí, no quería ser maleducada. Pero lo que el hombre decía no le interesaba en absoluto. Su mirada se perdió por el restaurante hasta que, de repente, se fijó en algo. Se incorporó de golpe en la silla. A unas 4 o 5 mesas de distancia, estaba yo, sentado frente a una mujer. No podía oír lo que decíamos, pero sí podía ver la sonrisa en mi rostro. De repente, la voz de su cita, que hasta entonces había sido un murmullo soportable, se convirtió en un ruido insoportable que la puso de los nervios. Lucía apartó la mirada con una sonrisa burlona. Tengo que irme, dijo Sofía. Su agenda era muy apretada, y media hora era todo el tiempo que podía dedicarme. Le dije que lo entendía. Salimos a la calle y Sofía fue la primera en hablar. Ya ha llegado mi coche. Nos vemos pasado mañana, asentí. Me quedé allí, viéndola alejarse, antes de girarme. Justo al darme la vuelta, me topé con una mirada burlona, cargada de sarcasmo y frialdad. ¿Tan pronto has encontrado un reemplazo? Al acercarse, Lucía se dio cuenta de que había cambiado por completo. Llevaba un corte de pelo diferente y ropa mucho más sencilla. Sus ojos brillaban con una intensidad que no tenían antes, sin rastro de la tristeza que debería seguir a una ruptura. Si estaba fingiendo, tenía que admitir que era un actor excelente. Tan bueno, de hecho, que había conseguido sacarla de quicio. Fruncí el ceño. La conocía demasiado bien. Esa expresión era la antesala de una tormenta. Vaya, parece que tu gusto ha empeorado, dijo con una risa despectiva. Después de tantos años conmigo, uno esperaría que tuvieras unos estándares más altos. No deberías conformarte con cualquiera. ¿Qué dirá la gente de mí, tu exnovia? ¿Mi reputación? Me entró la risa, una risa amarga y triste. Pero Lucía no se dio cuenta. Solo podía pensar en la imagen de mi sonrisa dirigida a otra mujer. Tengo prisa, me voy, le dije, sin ganas de seguir con esa conversación. ¿Irte? ¿A dónde vas a ir? ¿Al apartamento de Mateo? Es el único sitio al que puedes ir, aunque debo reconocer que esta vez has tenido agallas al llevarte el cheque y los papeles. ¿Así que a esto quieres jugar? Creía que todo era un juego para mí. Respiré hondo para calmarme y forcé una sonrisa. Para empezar, Sofía y yo solo somos amigos. No es nada turbio, como te estás imaginando. Y en segundo lugar, hemos roto. Piensa lo que quieras. Justo en ese momento, llegó el taxi que había pedido. Abrí la puerta y me subí. Arranque, por favor. Cada vez te creces más, dijo Lucía con desprecio. Recordó la pelea que habíamos tenido hacía 3 meses, cuando la había amenazado con lo mismo. Pero esta vez, había ido un paso más allá, presentándome con otra mujer delante de ella. ¿Cómo me atrevía? De repente, sintió una mano en su brazo. Diego, su cita, se acercó a ella. Lucía, ¿por qué te vas tan de repente? Lucía frunció el ceño, pero en lugar de apartarlo, le cogió del brazo. Si yo podía encontrar a otra mujer, ¿por qué no iba a poder ella encontrar a otro hombre? Desde el taxi, vi por el retrovisor cómo se cogían del brazo. Una sonrisa amarga se dibujó en mi cara. Así que no solo estaba Adrián. 6 años de mi vida, tirados a la basura. Mientras el taxi se alejaba, vi por el rabillo del ojo cómo la expresión de Lucía cambiaba. Se soltó bruscamente del brazo de Diego y se marchó sin mirar atrás. Una vez en su coche, arrancó el motor y llamó a Javier. Hermana, ¿no estabas en una cita?, preguntó él. ¿Le has contado tú a Enzo que iba a estar hoy en el restaurante Sol y Sombra?, le espetó ella, furiosa. ¿No puedes ser un poco más discreto? ¿Por qué le cuentas mis cosas a un desconocido? Se supone que tenías que cubrirme, no irte de la lengua. Ahora, por tu culpa, se ha presentado aquí con otra mujer solo para fastidiarme. ¿Es que no piensas? Siempre metiendo la pata. El grito de su hermana sobresaltó a Javier. Pero, ¿de qué hablas? Yo no he. Se quedó mirando el teléfono, que ahora le había colgado, completamente desconcertado por el rapapolvo que acababa de recibir. ¿Pero qué he hecho yo?, se preguntó. No tuvo mucho tiempo para enfadarse. El mayordomo se acercó con una lista. Señor, ¿cree que esto será suficiente? Javier le echó un vistazo rápido. Eran todo artículos de lujo. Tras revisarla con más detalle, asintió, satisfecho. Son para la profesora Elena. Prepáralo todo con mucho cuidado. No puede haber ni un solo error, ¿entendido? Después de salir de la cafetería, alquilé un apartamento cerca de la Universidad Complutense. Le avisé a Mateo y me instalé con mis cosas.
Para cuando terminé de limpiar, ya eran las 6. Justo cuando bajaba a tirar la basura, se abrió la puerta de al lado. Nos miramos. ¿Tú también vives aquí?, preguntamos casi a la vez. Sofía miró al suelo y luego por encima de mi hombro. ¿Así que el nuevo vecino eres tú? No me esperaba esta coincidencia. Pues sí, parece que a partir de hoy somos vecinos. Sofía señaló la bolsa de basura que llevaba en la mano. Justo iba a bajar. Si quieres, te la tiro yo. Acepté. Al fin y al cabo, íbamos a ser vecinos, y ayudarnos mutuamente sería lo normal. Cuando Sofía se fue, preparé un poco de sopa y un sándwich. Después de pensarlo un momento, preparé otra ración para llevar. Sofía estaba en su despacho, revisando los datos de un experimento para un artículo, cuando oyó que llamaban a la puerta. Fue a abrir. Gracias por lo de antes, le dije. He preparado algo de cena. Si te apetece, aquí tienes. Sofía se quedó un momento sorprendida, pero aceptó la comida y me dio las gracias. De vuelta en su habitación, se puso a reajustar los datos, comparándolos con los resultados de los experimentos anteriores. Cuando terminó, ya eran las 8 de la noche. Tenía el estómago vacío y, por costumbre, sacó el móvil para pedir algo de cena. Entonces, vio la bolsa que le había dado. La abrió y descubrió que el interior era térmico. El sándwich y la sopa seguían calientes. Le dio un mordisco al sándwich y se quedó gratamente sorprendida. La combinación del bacon ahumado, las verduras frescas y un huevo perfectamente cocinado era deliciosa. De repente, sintió un hambre voraz. Después del sándwich, probó la sopa. Su textura suave y su sabor delicado eran mejores que los de cualquier sopa que hubiera comprado antes. Unas cuantas cucharadas después, sintió una agradable calidez en el estómago. Sofía arqueó las cejas, un gesto que quienes la conocían bien asociaban con el puro disfrute. En un abrir y cerrar de ojos, se había terminado la sopa y el sándwich. A las 10, cuando Sofía volvía de su carrera nocturna, nos cruzamos. Yo había salido a dar un paseo con ropa cómoda. ¿Sales a correr por la noche?, preguntamos ambos a la vez. Sí, y a recoger un paquete de paso, asentí. Reduje el paso para compasarme al suyo y caminamos juntos. Gracias por la cena. Estaba deliciosa, dijo ella. No hay de qué. Tú me has ayudado a mí. Soy yo quien debería darte las gracias. Sofía recordó un mensaje que había recibido antes de salir. Le he preguntado a una colega. La profesora Elena está en casa, recuperándose. He pensado en ir a visitarla mañana a las 10. ¿Te viene bien? ¿Mañana a las 10? Repetí. La idea de ver a la profesora después de 6 años me puso nervioso. ¿Pasa algo? No, ninguno. Sofía me miró de reojo. Se dio cuenta de mi nerviosismo, pero no hizo más preguntas. No era de las que se meten en los asuntos de otros. Nos despedimos en la puerta y cada uno entró en su casa. Me di una ducha, distraído, y me metí en la cama, pero el sueño no venía. A medianoche empezó a llover y me pasé la noche dando vueltas, sin poder dormir. Me levanté temprano, desayuné y me quedé esperando a Sofía. A las 10 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta al instante, ya vestido y preparado. Sofía se quedó un momento sorprendida. ¿Podemos irnos? A diferencia de la noche anterior, mis nervios habían desaparecido. Sin embargo, al llegar a nuestro destino, me abroché el cinturón con fuerza. Al ver la cesta de fruta que había traído, volví a sentirme intimidado. Sofía se dio cuenta. ¿No vas a bajar? Me mordí el labio. Prefiero esperar un momento. Me miró durante un par de segundos y asintió. De acuerdo, yo voy entrando. Le agradecí en silencio que no me hiciera preguntas. La vi alejarse, respiré hondo un par de veces, me quité el cinturón y salí del coche. Antes de cruzar la puerta, oí la voz de la profesora. Sentí un vuelco en el corazón y me apresuré a seguir a Sofía. Profesora, la saludó Sofía. La profesora Elena dejó a un lado el último número de la revista de biología que estaba leyendo y se ajustó las gafas. Sofía, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Sofía se acercó para ayudarla a caminar. He venido a ver cómo se encuentra. ¿Está mejor? Ha sido una tontería. No hacía falta que os molestarais en venir, respondió la profesora. Le dio una palmadita en la mano. Gracias por preocuparos, pero estoy perfectamente. No es nada. Sofía hizo una pausa. Hoy no he venido sola. Ah, ¿sí? ¿A quién?, preguntó la profesora, extrañada, siguiendo la dirección de su mirada. Entonces aparecí yo en el umbral, de pie, con la cabeza gacha, como un niño que espera una regañina. A la profesora Elena le temblaron las pupilas. Dio 2 pasos hacia mí, instintivamente,
pero la sorpresa y la incipiente alegría de su mirada se transformaron rápidamente en una expresión compleja y una frialdad forzada. «¿Qué haces tú aquí?», me preguntó, con el rostro serio. «Profesora», empecé, sin saber qué decir. «¿No fuiste tú quien dijo que lo dejaba todo para vivir una historia de amor? ¿Quién proclamó que el amor era lo más importante? ¿A qué vienes ahora?». Apreté los labios. «Profesora, lo siento. Siento haberla decepcionado». «¿Algo más?», preguntó, con una seriedad que pocas veces le había visto. «¿Y que me equivoqué?», añadí, tras una pausa, en un susurro. «Todavía estoy a tiempo». La profesora suspiró y su expresión se relajó por fin. «¿Sabes cuánto tiempo llevo esperándote?». 6 años. 6 años enteros. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «No lo sabía. Ha estado esperándome todo este tiempo». «Lo importante es que por fin lo has entendido», dijo ella. Pero sabía que detrás de esa revelación debía de haber mucho sufrimiento. Su rostro se llenó de compasión. Sentí un nudo en la garganta y no pude contener las lágrimas. «Profesora», sentí su mano, seca y suave, en mi hombro. Su corazón también pareció ablandarse. «Venga, ya está, ya eres todo un hombre». Sofía, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se retiró discretamente al balcón para darnos espacio. Después de tantos años sin vernos, la profesora me preguntó por mi vida, pero evitó cuidadosamente cualquier mención a mis relaciones personales. El hecho de que yo hubiera admitido mi error era prueba suficiente de que el camino que había elegido, o más bien, la persona por la que lo había elegido, no había sido la correcta. Siendo así, ¿para qué remover el pasado? He alquilado un piso cerca de la universidad, le expliqué. Ya he empezado a estudiar para presentarme al examen de acceso a su máster a finales de año. A la profesora se le iluminaron los ojos. La sorpresa fue tan grande que casi la desborda. «¿De verdad? ¿Lo dices en serio?», me preguntó, incrédula, hasta 2 veces. Asentí, sin atreverme a mirarla a los ojos. Me sentía avergonzado por haber rechazado el camino que me había ofrecido y ahora querer volver a empezar. «Bien, ya era hora», exclamó ella. «Más te vale no estar bromeando. Por fin podré usar esa plaza que te he estado guardando». Me quedé de piedra. Aunque sospechaba que me había guardado una plaza, oírlo de sus labios me resultaba increíble. Enzo, me dije a mí mismo, ¿qué has hecho para merecer esto? «Profesora, todavía tengo que aprobar el examen». «No se haga demasiadas ilusiones. Si te lo propones, es imposible que no lo consigas», respondió ella. «Conozco tu capacidad mejor que nadie. A no ser que lo hagas mal a propósito para tomarme el pelo». «Por supuesto que no», respondí, sin saber si reír o llorar. «Se hace tarde. Tú y Sofía». «Oye, ¿dónde está Sofía?». «Aquí estoy, profesora», dijo Sofía, entrando desde el balcón. «Ya es casi la hora de comer. Hoy os quedáis los dos. Cocino yo». Al oír eso, palidecí. La cara de Sofía era todo un poema. «No se moleste, profesora. Cocino yo», me ofrecí rápidamente. No era por desagradecido, sino por pura supervivencia. La última vez que cocinó, casi quemamos la cocina. La profesora tosió, algo avergonzada. Era consciente de sus limitaciones en la cocina, pero no quería admitirlo delante de nosotros. «Bueno, está bien. Como estoy convaleciente, no debería hacer esfuerzos», dijo, para salir del paso. Me puse el delantal y entré en la cocina. Sofía se remangó y me siguió. «Te ayudo». La profesora nos observó a los dos, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Preparé un montón de platos, todos de sabor suave, justo como le gustaban a la profesora y como su salud le permitía. «Es increíble que todavía te acuerdes», comentó ella, conmovida. Después de comer, empecé a recoger la mesa y Sofía vino a ayudarme. La profesora se apoyó en el marco de la puerta de la cocina. «Enzo, ¿cómo os conocisteis?». Sofía era su alumna más brillante, y yo, su favorito. Llevaba mucho tiempo queriendo presentarnos. ¿Quién le iba a decir que el destino se le había adelantado? En ese momento, se oyó una voz desde la entrada: «Profesora Elena, tiene visita». La profesora fue al salón y vio a un joven levantándose del sofá con una sonrisa. «Hola, profesora, soy Javier. La visité en el hospital el otro día para preguntarle por las plazas del máster». «Sí, me acuerdo de ti. Siéntate, por favor», asintió la profesora. La sonrisa de Javier se ensanchó. «He oído que estaba convaleciente en casa y le he traído algunos obsequios para ayudarla a recuperarse». La profesora miró de reojo los lujosos regalos que había sobre la mesa, ginseng y otras exquisiteces, y su sonrisa se atenuó. «La última vez que hablamos sobre las plazas del máster», se empezó a decir Javier. «Gracias por el detalle, pero llévatelo»,
por favor, lo interrumpió la profesora. En cuanto al máster, convoco plazas todos los años. La competencia es feroz, y la admisión depende exclusivamente del mérito de cada candidato. Javier se quedó de piedra. La última vez, en el hospital, la profesora le había dicho algo muy diferente. Le había animado a intentarlo, le había dicho que tenía posibilidades. ¿Por qué este cambio de actitud? Profesora, lo siento, Javier, pero ahora mismo tengo visita y no puedo atenderte. Le pediré a mi asistente que te ayude a llevar los regalos al coche. La indirecta era tan directa que era imposible no captarla. Salió de la casa, desolado, sin entender qué había hecho mal. Tan absorto iba en sus pensamientos que chocó con alguien. «Enzo», exclamó sorprendido. ¿Qué haces tú aquí? Me vio allí, con una simple camiseta blanca, un delantal de flores de lo más hortera y una bolsa de basura en la mano. «Qué casualidad», le dije, también sorprendido, pero le sonreí amablemente. Javier no me caía mal. Tenía ese aire de superioridad de los niños ricos, pero no era un mal educado ni un creído. Pero nuestra relación era puramente cordial, nada que ver con la amistad que tenía con Mateo. «Tú», me dijo, mirándome de arriba abajo. «¿Desde cuándo trabajas como asistente?» «Enzo, es que mi hermana no te da dinero». «Qué cutre, por Dios. No la soporto, de verdad que no la soporto». Salió de allí despotricando, mientras sacaba el móvil del bolsillo. No es que me estuviera defendiendo por solidaridad, sino porque el comportamiento de su hermana le parecía de una tacañería bochornosa. Era como ir a un restaurante de lujo y no dejar propina. Se sentía profundamente avergonzado. «Hermana, tengo que decírtelo, no me puedo callar», empezó a decir Javier en cuanto ella descolgó. «Estoy ocupada, no tengo tiempo para tus dramas», le cortó ella. «¿Dramas? La que te pasas eres tú. ¿Desde cuándo eres tan miserable? Enzo te ha hecho de todo, te ha lavado la ropa, te ha cocinado, ha sido tu compañía, y no eres capaz de darle ni un euro. ¿Le obligas a trabajar de asistente para ganarse la vida? Si la gente se entera, vas a quedar fatal». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿De quién hablas? ¿Enzo? ¿Asistente? ¿A qué te refieres?» Javier le contó todo lo que había visto. «Esta vez te has pasado de la raya. Hasta los perritos falderos merecen respeto, no se puede maltratar a los animales». Lucía no escuchó nada de lo que dijo después. En su mente solo resonaban 3 palabras: Enzo, asistente, dinero. Así que, aunque cobró el cheque de 50 millones, no se atreve a gastarlo, pensó. Su mirada se volvió insondable, con una expresión indescifrable, casi mística. Se marchó con tanta determinación que por un momento pensé que iba en serio. Y resulta que sin mí no es capaz ni de sobrevivir. «Lucía, ¿a qué esperas? Te toca», le dijo Isabella, señalando el cubilete de los dados. «He terminado de jugar», respondió Lucía. Cogió su chaqueta y las llaves del coche y se dispuso a marcharse. «¿Pero no has sido tú la que ha organizado esto?», preguntó Isabella, desconcertada. «¿Ha surgido algo?», se limitó a decir Lucía. «¿A qué ahora me suplica que vaya a buscarlo?», pensó para sus adentros. Esperó y esperó en el coche. Recibió un par de llamadas y varios mensajes, todos de trabajo, pero no la llamada que esperaba. Cansada de esperar, arrancó y se dirigió al apartamento de Mateo. «Lucía», la llamó una voz justo cuando salía del coche. Se giró y vio a Mateo, del brazo de una chica. Parecía que iban a casa. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Mateo, mirándola con recelo. «¿Dónde está Enzo? ¿Para qué lo quieres?» «Te he preguntado que dónde está Enzo», repitió ella, perdiendo la paciencia. Mateo era un tipo atrevido y mujeriego. Lucía no tenía una buena opinión de él, de hecho, le caía bastante mal. Más de una vez me había advertido que no pasara mucho tiempo con él para que no se me pegaran sus malas costumbres. Pero en eso, excepcionalmente, no le hice caso, lo que empeoró aún más la opinión que Lucía tenía de Mateo. Mateo no estaba dispuesto a seguirle el juego. «A ver si te enteras, guapa. Habéis roto. ¿Con qué derecho vienes a exigirme nada?» Lucía soltó una risa fría. «¿Cuántas veces hemos roto? Ni siquiera podrías contarlas con los dedos de las manos. Así que no te molestes en pararme. No hagas el papel de villano, porque al final, Enzo siempre volverá suplicando». La arrogancia de Lucía hizo que Mateo soltara una carcajada de pura indignación. «¿Para ti Enzo es menos que un perro? Lo usas y lo tiras cuando te apetece, como si no valiera nada, ¿verdad?» Lucía no estaba para sermones. «Si no me lo dices, subiré a buscarlo yo misma». La chica que acompañaba a Mateo, que hasta entonces no había dicho nada, se interpuso. «Señorita, el allanamiento de morada es un delito». Lucía la ignoró por completo.
Miró a Mateo y asintió con una sonrisa gélida. Me acordaré de esto, pero no te molestes en detenerme. Al final, volverá a mí, arrastrándose como un perro. Dicho esto, se subió a su coche y se marchó a toda velocidad. Mateo, fuera de sí, empezó a maldecir a gritos. Pero qué tía más asquerosa. Es una arpía, una cabrona. Me pone enfermo. Ya en el coche, recibió una llamada. De mal humor, respondió con frialdad. ¿Qué quieres? Cariño, he encontrado un sitio nuevo que tiene un marisco increíble. Mañana es sábado, podríamos ir a comer allí. La voz de Adrián sonaba alegre y animada al otro lado de la línea. Sabía que a Lucía le encantaba el marisco, y quería darle una sorpresa. Además, no habían hablado desde la noche anterior, y empezaba a sentirse inseguro. Antes, era Lucía quien solía planear sus citas. Él solo tenía que hacerse de rogar un poco antes de aceptar. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Ella lo llamaba menos, sus mensajes eran cortos y directos, y a veces ni siquiera respondía. Su excusa era siempre la misma, estaba ocupada. Adrián apretó el teléfono con fuerza, sus labios habían perdido el color. Te he dicho que no tengo tiempo, ya hablaremos, dijo Lucía, y colgó. Adrián se quedó mirando la pantalla, sintiendo como el pánico se apoderaba de él de nuevo. No, le había costado demasiado convertirse en el novio oficial de Lucía. No podía rendirse ahora. Al atardecer, Sofía y yo nos despedimos de la profesora Elena. Qué rápido se ha pasado el tiempo, dijo la profesora, mirando el cielo con nostalgia. Tengan cuidado en el camino. Y tú, añadió, mirándome, ven a verme más a menudo, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, asentí rápidamente. Ah, por cierto, en la mesa hay unos documentos y 3 libros que dejaste aquí la última vez. Llévatelos. Mi especialidad es la bioinformática, con un enfoque en algoritmos. Antes de graduarme, había empezado a escribir un artículo para una revista científica de prestigio, pero solo llegué a la mitad. Y la profesora me lo había guardado todo este tiempo. Mis ojos se humedecieron. ¿Profesora? ¿Yo? Anda, váyanse ya. Y no te olvides el termo. Ya te lo he lavado. Me quedé desconcertado. Y te lo digo con reproche, continuó ella. Llegas hasta la puerta de mi habitación en el hospital, no te atreves a entrar, y me dejas un termo con tanta comida que casi reviento. Entonces lo entendí. No volverá a ocurrir. Al llegar a la entrada de la Universidad Complutense, le dije a Sofía que me dejara allí para no molestarla más. Pensaba volver a casa andando. Mientras tanto, Lucía vio una figura sentada frente a la puerta de su chalet. Por un instante, su corazón se aceleró, pero al reconocer el rostro del hombre, la emoción se desvaneció. Lucía, has vuelto, exclamó el chico, levantándose con una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Esperándote. Te llamé esta mañana, pero me dijiste que estabas ocupada, así que he venido ahora que has terminado de trabajar. No te he interrumpido, ¿verdad? Preguntó con cautela, algo nervioso. No, respondió Lucía, negando con la cabeza. Menos mal. La sonrisa volvió a su rostro, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Lucía, tengo hambre, dijo Adrián, bajando la cabeza con timidez. Vamos, te invito a cenar. Estupendo. Fueron a un restaurante de lujo. Lucía apenas probó la comida, pero Adrián disfrutó cada plato. Se dio cuenta de que ella no estaba de buen humor, así que procuró no hablar demasiado. ¿Has terminado?, le preguntó ella. Adrián asintió. Vamos, te llevo a la universidad. El restaurante no estaba lejos de la Politécnica. En menos de 10 minutos, ya habían llegado. Adrián hizo una pausa antes de salir del coche. Se giró hacia Lucía. ¿No me acompañas hasta la entrada? Claro, asintió ella. Era la hora en que terminaban las clases de la tarde en la Politécnica, y la entrada estaba llena de estudiantes que salían a cenar. Adrián era considerado el chico más guapo de la universidad, así que su presencia, y más aún la de la espectacular mujer que lo acompañaba del brazo, no pasó desapercibida. Adrián, ajeno a los murmullos, se volvió hacia Lucía. «¿Cuándo te presento a mis compañeros de piso? Están deseando conocerte». En realidad, toda la universidad sentía curiosidad por la novia oficial del chico bueno del campus. Antes, cuando el otro todavía estaba en escena y él no era más que el secundario, Adrián nunca se habría atrevido a exhibirse así con Lucía. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ella misma le había dicho que quería estar con él. Lucía no respondió. La verdad es que no tenía el más mínimo interés en conocer a sus compañeros de piso. Adrián, sin embargo, pareció no notar su indiferencia. «Es maravilloso, Lucía», dijo con una sonrisa. «Cada segundo a tu lado es pura felicidad». Y antes de que ella pudiera reaccionar,
la besó. Se escuchó un do colectivo a su alrededor. Así que los rumores eran ciertos. El guapo del campus tiene novia. Es como una escena de película. Adrián es guapísimo, y su novia es preciosa. Hacen una pareja perfecta. Me declaro fan. Y yo estaba allí, de pie, justo detrás del grupo de curiosos. No es que quisiera mirar, pero el revuelo que se había formado me llamó la atención al pasar. ¡Qué casualidad! Lucía reaccionó, al mirar al chico que la besaba con devoción, recordó de repente otros ojos, igual de brillantes, que la habían mirado de la misma manera. Fue en su ceremonia de graduación en la Complutense. Un chico, con los ojos iluminados, le había dicho: Lucía, soy tan feliz contigo. Un recuerdo que creía enterrado y olvidado resurgió de repente, golpeándola en lo más profundo de su ser. Instintivamente, dio un paso atrás, separándose de Adrián. Lucía, ¿qué pasa?, preguntó él, confundido. Es tarde. Deberías entrar ya, dijo ella. No, respondió Adrián, negando con la cabeza. Se inclinó para besarla de nuevo. Quiero quedarme contigo un rato más. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue ella quien tomó la iniciativa. Lo rodeó con sus brazos y lo besó con una pasión arrolladora. La multitud estalló en vítores. ¡Qué fuerte!, comentó alguien. Eso sí que es amor. Lo vi todo. Apreté el libro que llevaba en la mano con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, pero mi rostro permaneció impasible, casi insensible. Supongo que es cuestión de acostumbrarse, pensé. Si dejar de fumar provoca síndrome de abstinencia, ¿qué no provocará dejar a alguien a quien has querido durante 6 años? No me quedé a ver más. Me di la vuelta y me fui. Tenía que volver a casa a estudiar. Lucía, en medio de la multitud, pareció sentir algo. Se giró y, por un instante, le pareció ver una espalda familiar alejándose. Pero al segundo siguiente, la mano de Adrián se entrelazó con la suya. ¿Qué miras, cariño? Nada, respondió ella, apartando la vista. Acompañó a Adrián hasta la entrada de la universidad y se dispuso a marcharse, pero él la retuvo, mirándola con ojos suplicantes. Todavía es pronto. ¿No puedes quedarte un ratito más? Lucía le dio otro beso. Tengo que irme. Vendré a buscarte el fin de semana. Miró su reloj. De acuerdo, asintió Adrián, dócilmente. Descansa. Mañana te llevaré sopa para el desayuno. Lucía no dijo nada. Se quedó un momento pensativa, con la mirada perdida. Mientras tanto, en mi habitación, con el ordenador encendido, mis dedos se detuvieron sobre el teclado. La imagen de su beso no dejaba de repetirse en mi cabeza. Apreté los labios, me levanté y fui al baño. Me eché agua fría en la cara 3 veces hasta que mi mente empezó a despejarse. No tenía sentido seguir dándole vueltas a un pasado que ya había dejado atrás. Tenía que centrarme en estudiar. De vuelta al ordenador, abrí los libros que me había dado la profesora Elena. Uno era un manual de bioinformática, el otro, una especie de cuaderno con sus propias anotaciones y comentarios. También había un pendrive. Contenía el borrador de un artículo que empecé en la carrera y nunca terminé. Se suponía que iba a ser mi proyecto para el máster, pero nunca lo había abandonado del todo. En todos estos años, mi vida se había reducido a 2 cosas: ser el mayordomo personal de Lucía y perfeccionar ese artículo. La versión que me dio la profesora era solo la que había escrito durante la carrera. Saqué la segunda parte de mi ordenador. Al unir ambas, tuve por fin el artículo completo. En ese instante, sentí como si la primera mitad confusa de mi vida se hubiera encontrado con una segunda mitad clara y llena de propósito, completándome por fin. Trabajé sin descanso hasta el amanecer. Al ver el manuscrito terminado, decidí no esperar más y lo envié a Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. No tenía muchas esperanzas de que lo aceptaran. Al fin y al cabo, ¿quién era yo? Pero quería intentarlo. Apagué el ordenador justo antes del amanecer y me fui a dormir. A las 8 de la mañana, después de desayunar, cogí mis apuntes y me fui a la biblioteca. Para mi sorpresa, nada más salir de casa me encontré con Sofía, que acababa de llegar. Estaba lloviendo, y su paraguas cerrado todavía goteaba. Buenos días, le dije. ¿Has pasado la noche en vela? Teníamos prisa por obtener los resultados de un experimento. Acabo de volver del laboratorio, pero tengo que coger una cosa y volver enseguida. Toma, le dije, ofreciéndole un vaso de leche caliente. Te sentará bien. Gracias. Te has mojado. No te olvides de cambiarte de ropa, añadí, señalando su hombro húmedo. Sofía se miró el hombro y vio la mancha de humedad. Bueno, me voy. Le sonreí y bajé las escaleras. Aunque no eran ni las 9, la biblioteca ya estaba bastante concurrida.
Estaba cerrando el paraguas para entrar cuando oí una voz familiar. ¿Enzo? Era Javier. Había venido a la universidad para reunirse con uno de los directores y hablar sobre su solicitud de máster. La lluvia lo había sorprendido justo cuando pasaba por delante de la biblioteca, y se había refugiado allí. No esperaba encontrarse a nadie conocido. ¿Qué haces tú aquí? ¿Otro trabajillo? ¿Andas mal de dinero últimamente? No te preocupes, ya le he dicho a mi hermana que sea un poco más generosa. Así que deja todos esos trabajillos. Cuidar de ella es lo más importante. He oído que ayer volvió a tener problemas de estómago. Javier, ¿con quién hablas? Lo interrumpió una voz antes de que pudiera seguir. Una mujer alta y elegante de mediana edad se acercaba a ellos. Era la señora Torres. Se puso al lado de Javier y me miró. ¿No es este el novio aprovechado de mi hija?, pensó. Me examinó de arriba abajo con una expresión que pasó del desagrado al más puro desdén. Con esa ropa barata, es imposible tomarlo en serio. La señora Torres miró la biblioteca que tenía a mi espalda, luego los 2 libros que llevaba en la mano, y su mirada se endureció. Señor Enzo, qué casualidad. Pronunció la palabra casualidad con un retintín evidente. Su tono dejaba claro que pensaba que había orquestado aquel encuentro para ganarme su favor. Suspiró. Pero como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así que ahórrate estos numeritos en el futuro. Conmigo no funcionan. Y ya que estamos, seré aún más clara. Mi hija Lucía jamás se casará contigo. Sin embargo, en agradecimiento por haberla cuidado todos estos años, y aunque no te lo merezcas, te aseguro que cuando se case, habrá un lugar para ti a su lado. Pero no te hagas ilusiones con nada más. Si te portas bien, podrás quedarte a su lado mucho tiempo. ¿Entendido? En los matrimonios de la alta sociedad, era habitual tener amantes. Mientras el matrimonio principal se mantuviera intacto, lo que hicieran fuera de casa era irrelevante. Ella, como madre, no pensaba meterse. Aquello era, en esencia, una promesa formal. Sin embargo, la escena de gratitud que la señora Torres esperaba no se produjo. En su lugar, recibió una risa fría. Señora Torres, guárdese su caridad para otro. Yo no la necesito. Además, Lucía y yo hemos roto. A partir de ahora, será mejor que actuemos como si no nos conociéramos. Antes, por Lucía, era capaz de aguantar cualquier cosa de la señora Torres. Me despreciaba por no tener estudios superiores, por no haber estudiado en el extranjero, por no tener una carrera profesional. En resumen, no era lo suficientemente bueno para su hija. Antes, quizá habría intentado ganármela. Pero ahora, que ya no quería saber nada de Lucía, ¿qué me importaba lo que pensara su madre? Me acerqué a ella. Por cierto, señora Torres, un consejo, le dije con una sonrisa. No sea tan desagradable con la gente. Podría llevarse una sorpresa. Ah, y el refrán es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Para que lo sepa. Dicho esto, me di la vuelta y entré en la biblioteca. La señora Torres se quedó petrificada, con los ojos como platos. ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Pero quién se cree que es? Su madre lo agarró del brazo y lo sacudió con fuerza, sacándolo de su asombro. Mamá, murmuró Javier, Enzo ha dicho que ha roto con mi hermana. ¿Te lo crees? Aunque, pensándolo bien, han roto tantas veces y siempre vuelven. Todo el mundo sabe que estoy loco por ella, que soy como un perro fiel que nunca la abandonaría. Javier apartó la vista. Mamá, no te olvides de que tenemos una reunión importante. Tienes que acompañarme a ver al director. Si no nos vamos ya, llegaremos tarde. La señora Torres respiró hondo para contener su rabia. Vamos. No voy a permitir que un don nadie como Enzo arruine el futuro de mi hijo. La biblioteca de la Complutense era enorme. Di un par de vueltas hasta que encontré un sitio libre, justo al lado de la sección de bioinformática, lo que me venía perfecto para consultar libros. Mi vista recorrió la estantería más alta, y para mi sorpresa, vi un libro con el nombre de Sofía en el lomo. Lo saqué, movido por la curiosidad. La portada mostraba una imagen del universo infinito, una imagen que, curiosamente, me recordaba a ella. Era un cuaderno de investigación sobre la estructura y dinámica de las moléculas de proteína, un campo que combina la biología y la física. Sin darme cuenta, se me pasó la mañana leyéndolo. Aunque mi especialidad era la bioinformática, la física nunca se me había dado mal. A la 1 de la tarde, cerré el libro, lo dejé en su sitio, al respirar hondo, me di cuenta de que tenía hambre. Salí de la biblioteca para comer algo antes de volver a estudiar. A mitad de la comida, me llamó Mateo. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Estás en casa? No, estoy en la biblioteca, le dije, bebiendo un poco de agua. ¿Ocurre algo?
Ayer vino a buscarte esa arpía de Lucía, me dijo, todavía enfadado. Lo primero que hizo fue preguntar por ti. Ni loco le iba a decir dónde estabas. No te la has cruzado, ¿verdad? Ahora que por fin te has librado de ella, no puedes volver a caer en sus redes. No, no la he visto, negué con la cabeza. Menos mal, dijo Mateo, aliviado. Oye, ¿tienes planes para esta noche? Necesito un favor. Mientras tanto, la reunión de Javier con el director había ido bien. Su frustración por el encuentro con la profesora Elena se había desvanecido, y ahora sonreía. Vamos, mamá, al coche, le dijo. La señora Torres apartó la vista de la biblioteca, con el ceño fruncido. Vete tú, yo tengo algo que hacer. Dicho esto, llamó a otro de los chóferes de la familia para que la recogiera. Javier supuso que su madre iría a alguna de sus reuniones sociales y no le dio más importancia. Lo que no sabía era que, en cuanto se subió al coche, le dijo al chófer que la llevara a la oficina de Lucía. Justo cuando salía de una reunión, Lucía vio a su madre acercándose con el ceño fruncido y cara de pocos amigos. Se le erizó el vello de la nuca. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no puedo venir? Resopló la señora Torres, sentándose en el sofá. Si no sabes controlar a tus empleados, no me importa intervenir. Lucía, mira qué actitud tiene Enzo. Y todo es culpa tuya, por consentírselo todo. Las pupilas de Lucía se contrajeron. ¿Enzo? ¿Qué ha pasado? Y lo preguntas. Me lo acabo de encontrar en la biblioteca de la Complutense. Le he dicho 4 verdades y se ha puesto hecho una furia. Me ha llamado maleducada y se ha reído de mi supuesta ignorancia. ¡Qué falta de respeto! Lucía frunció el ceño. ¿Te lo has encontrado en la biblioteca? Sí. En lugar de estar en casa cocinando y limpiando, se va a la biblioteca a dárselas de intelectual. ¿Cree que con eso va a impresionarme? Ni en sueños. Y para colmo, va diciendo por ahí que habéis roto y que a partir de ahora somos desconocidos. ¿Se puede saber qué modales son esos? La mirada de Lucía se ensombreció. De repente, su madre le preguntó, ¿es verdad que habéis roto? Casi sin pensar, Lucía respondió, claro que no. Ja, lo sabía, exclamó su madre. Un tipo como él no iba a dejar escapar a una rica heredera tan fácilmente. Bueno, ya sabes lo que ha pasado. Ahora ve y dale una buena lección de mi parte. Lucía, harta de la perorata de su madre, la interrumpió. Mamá, por favor, para ya. Tengo otra reunión. Haré que te lleven a casa. Pero si todavía no he terminado, empezó a decir, pero al ver la expresión cada vez más sombría de Lucía, se calló. Está bien, me voy. Pero no se lo pongas fácil. Después de que su madre se fuera, Lucía suspiró. Vio el atardecer a través del enorme ventanal y decidió que no quería volver al chalet. Recordó que en un par de días era el cumpleaños de Adrián, así que le escribió a Carla para que la acompañara a una joyería. Ya en la tienda. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó la dependienta con una sonrisa. Busco un regalo para mi novio, respondió Lucía. ¿Qué le parece este modelo? Es perfecto para un hombre joven. A Carla no le interesaban los relojes, así que echó un vistazo rápido y se puso a curiosear por la tienda. De repente, gritó emocionada, Enzo. Lucía se quedó paralizada un instante, pero luego se giró, fingiendo indiferencia. Mateo tenía una cena de negocios esa noche y no podía salir de la oficina, así que me había pedido que pasara a recoger un reloj que había encargado. No me imaginaba que me los encontraría aquí. Le sonreía a Carla. Carla, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Carla miró de reojo a Lucía. Ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a cenar juntos? Hoy no puedo, tengo prisa. Ya quedaremos otro día, le dije. Me llevaba bien con Carla, así que se lo dije con una sonrisa para no ser grosero. Carla se fijó en la exclusiva caja de reloj que llevaba en la mano. Parecía que de verdad tenía prisa, no era una excusa. Asintió, y justo cuando iba a decir algo más, pasé de largo a Lucía y salí de la tienda. No la miré ni una sola vez. Ni de reojo. La tensión en el ambiente se hizo palpable. Carla miró a Lucía, y tratando de quitarle hierro al asunto, dijo, seguro que no te ha visto, Lucía. No te preocupes. Su comentario solo empeoró las cosas. La cara de Lucía se ensombreció aún más. Carla tosió, incómoda, y no se atrevió a decir nada más. Esta vez Enzo se ha plantado de verdad, pensó para sus adentros. Señorita, ¿va a llevarse el reloj?, preguntó la dependienta. Lucía la miró con frialdad. Por supuesto, deme el más caro que tenga. Si a él no le gusta, seguro que a otros sí. La fiesta era en un chalet en la calle Serrano. Cuando llegué, ya había bastante gente. Alguien me reconoció, y noté cómo su expresión cambiaba. Antes,
Lucía me llevaba a menudo a este tipo de eventos, y con el tiempo, mi cara se había vuelto familiar. No sabían mi nombre, solo que era el novio de Lucía, un mantenido que vivía de ella. Pero últimamente corrían rumores de que habíamos roto. Mi presencia allí, solo, parecía confirmarlos. De ahí las miradas extrañas. Ignoré las miradas y fui directamente a buscar a Mateo para darle el reloj. Enzo, quédate un rato. El catering es excelente esta noche. No, gracias. Tú no bebas mucho y ten cuidado al volver a casa. De acuerdo, dijo Mateo, sin insistir. Sabía perfectamente cómo era esa gente y que si me quedaba, solo sería para sentirme incómodo. Le diré a mi asistente que te lleve. Gracias. Me di la vuelta para irme. Oí murmullos a mi alrededor. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo se atreve a venir? ¡Qué descaro! Es ridículo. ¿Te has fijado en su ropa? Mi chofer viste mejor. Todo el mundo sabe que es el perrito faldero de Lucía. Le hace la comida, le lava la ropa. No es más que un sirviente. Señor Enzo, me dijo el asistente, mirándome de reojo. Vamos. Ya me imaginaba lo que estarían diciendo de mí. Cuando decidí dejar a Lucía, sabía que tendría que enfrentarme a situaciones como esta. Señor, espere un momento, voy a por el coche, me dijo el asistente. De acuerdo. Me quedé fuera del salón, mirando el cielo. El sol se ponía y una brisa suave me acariciaba la cara. Enzo, escuché una voz de mujer, grave y ligeramente arrastrada por el alcohol. Me giré y nuestras miradas se cruzaron. ¡Qué casualidad!, dijo Laura. Sostenía una copa de vino y en sus ojos oscuros se adivinaba una sorpresa contenida. ¿Cuánto tiempo? No esperaba encontrarte aquí. A ver, la última vez que nos vimos fue en tu graduación, ¿verdad? Lástima que Lucía me echara de allí. Ni siquiera pude darte las flores que te había comprado. Me sentí un poco incómodo. En su día, tanto Laura como Lucía habían intentado conquistarme. Ambas eran ricas, guapas y estaban completamente locas, cada una a su manera. Tengo prisa, me voy, le dije. Pero Laura no estaba dispuesta a dejarme marchar. Durante todos estos años, Lucía te ha tratado como un objeto de su propiedad. Te tenía encerrado en casa, escondido. Era imposible verte. La miré, ya sin sonreír. ¿A dónde quieres llegar? En su día, nos rechazaste a las dos. Pero al final la elegiste a ella. Y fue solo porque fue más insistente, más pesada. Pero ¿no has pensado que quizá insistió tanto porque, para ella, esto era una competición que tenía que ganar? En ese momento, sentí como si alguien hubiera vuelto a clavar un puñal en mi corazón ya roto. Así que lo que yo había confundido con amor no era más que su espíritu competitivo, su necesidad de ganar. Al ver cómo palidecía, noté un atisbo de pena en los ojos de Laura. Intentó acariciarme la cara, pero retrocedí antes de que pudiera tocarme. Laura, por favor, un poco de respeto. Laura se acercó más. No finjas. Sé que has roto con Lucía, y le pregunté, mirándola con una sonrisa. Enzo, ven conmigo. Te trataré mucho mejor que Lucía, te querré más. Te daré todo lo que quieras, solo tienes que aceptar estar conmigo. 6 años después, al volver a verme, el corazón de Laura latía con la misma fuerza que entonces. Sabía que nunca me había olvidado. Me reí. ¿Salir de un infierno para meterme en otro? Laura, me alegro de haberte visto, pero a partir de ahora, será mejor que cada uno siga por su lado. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. No quería saber nada ni de Lucía ni de Laura, y esperaba que ellas sintieran lo mismo. Laura observó mi espalda mientras me alejaba. Una sombra cruzó su mirada y susurró con una media sonrisa. Enzo, quieres paz, pero la tormenta no ha hecho más que empezar. ¿De verdad crees que puedes escapar? Lo que no sabía es que, a lo lejos, alguien lo había visto todo. Valeria miró la foto que acababa de hacer y sonrió, satisfecha. Isabella, que también estaba en la fiesta, salió a tomar el aire y vio a Valeria mirando el móvil con una sonrisa maliciosa. ¿De qué te ríes con esa cara de idiota? A Valeria no le importó el comentario. Levantó el móvil y se lo enseñó con aire de suficiencia. Isabella tenía buena vista y reconoció al instante a la persona de la foto. ¿Enzo? El mismo, confirmó Valeria con un gesto de suficiencia, encantada con el drama que se avecinaba. Y Laura, ya le he mandado la foto a Lucía. Habían sido testigos de primera mano de la batalla entre las dos por conseguir a un hombre. Todavía recordaban con incredulidad lo obsesionada que había estado Lucía en aquel entonces. La mirada de Isabella se ensombreció. Acaban de romper y Laura ya está al acecho. Y por la actitud de Enzo, hizo una pausa, con un tono cargado de intención. Parece que esta vez la ruptura va en serio. ¿Qué va?
respondió Valeria con desdén. Enzo no tiene agallas para eso, ya verás, él y Lucía no pueden estar separados. O mejor dicho, él no puede vivir sin ella. Es solo un juego para pasar el rato, no hay que darle más importancia. Isabella enarcó una ceja. Ten cuidado, no vayas a pasarte de la raya y acabemos mal entre nosotras. Solo he hecho una foto. Además, con lo poco que le importa Enzo a Lucía, no creo que se enfade por un simple exnovio. ¿Y has visto qué bien ha quedado la foto? El momento justo. ¡Qué tensión! La mirada de Isabella se posó en el atractivo perfil del hombre de la fotografía. Tienes razón, es solo un ex. Es normal que otras mujeres se interesen por él. El asistente me dejó en la puerta. En lugar de subir directamente, me acerqué al mercado de al lado. 20 minutos más tarde, cargado de bolsas, vi a Sofía caminando hacia mí, recortada contra la luz del atardecer. El cielo empezaba a oscurecer, pero ella estaba bañada por la luz anaranjada del crepúsculo, que alargaba aún más su esbelta figura. ¡Qué casualidad! Otra vez por aquí, la saludé. Sofía levantó la vista y se ajustó las gafas. ¡Qué casualidad! ¿Ya has cenado? He comprado algunas cosas. ¿Te apetece que cenemos juntos? Estuvo a punto de decir que no, pero entonces recordó lo bien que cocinaba, y casi sin darse cuenta, asintió. Era la primera vez que venía a mi casa. Sobre la mesa de cristal del salón estaban mis libros y apuntes para el examen de acceso al máster. De un solo vistazo, se dio cuenta de que casi todas las respuestas que había marcado en un examen de prueba eran correctas. Le serví un vaso de agua. He comprado demasiadas cosas. Podríamos hacer una fondue. Has fallado una de las preguntas tipo test, dijo ella de repente. Seguí su mirada hasta el examen que había hecho esa misma mañana. Supe al instante a qué pregunta se refería. Me has pillado. Es una pregunta que mezcla biología y física, y la parte de dinámica todavía no la domino. La elección del potencial de interacción es crucial para el cálculo dinámico, explicó Sofía. Dependiendo del potencial que elijas, la superficie de energía potencial del sistema cambiará, y eso afectará las trayectorias del movimiento molecular que obtengas en tus cálculos. Me quedé un momento pensativo, procesando sus palabras. 2 segundos después, se me iluminó la cara. Claro, ahora lo entiendo. Sofía me miró, sorprendida. ¿De verdad lo has entendido? En su mayor parte, sí, admití. Leí tus apuntes en la biblioteca, así que conozco los principios básicos de la dinámica molecular. ¿Puedo seguirte? Una inusual expresión de vergüenza apareció en el rostro de Sofía. Esos son mis apuntes de la carrera. Ejem, tienen bastantes erratas. No pude evitar reírme. Si te soy sincero, sí, unas cuantas. Eres inteligente y tienes buena intuición. El examen de acceso no será un problema para ti. Mi sonrisa se ensanchó. ¿De verdad lo crees? Tomo nota de su pronóstico, profesora Sofía. Cuando Lucía y Carla salieron del centro comercial, ya había anochecido. Carla miró la bolsa que Lucía llevaba en la mano, un reloj de casi 1 millón de euros. Lo balanceaba de un lado a otro con aire despreocupado, como si quisiera que todo el mundo lo viera. La tienda le había ofrecido un servicio de entrega con seguridad, pero ella se había negado. Lástima que, en todo el camino, no volvieran a cruzarse con quien ella esperaba. Ya es tarde, deberíamos ir a cenar, sugirió Carla. Vale, respondió Lucía sin mucho entusiasmo. Elige tú el sitio. Carla escogió un restaurante de cocina de autor muy conocido que estaba cerca, y reservó un salón privado en el segundo piso. Desde que salieron de la joyería, Lucía había estado ausente. No podía quitarse de la cabeza la imagen de mí pasando a su lado, ignorándola por completo, como si fuera una desconocida. ¿Cómo se atrevía a tratarla como si fuera invisible? ¿Y si ya no estaba en casa de Mateo, por qué no había vuelto? ¿Cuánto tiempo más pensaba seguir con este numerito? Con la cabeza hecha un lío, encendió un cigarrillo y le dio una calada profunda. Cuando llegó la comida, se dio cuenta de que no tenía nada de apetito. Carla, al verla así, le dijo mientras comía, Lucía, ¿sigues pensando en lo de antes? Yo creo que Enzo todavía está enfadado. Dale un poco de tiempo y ya se le pasará. Dejó los palillos en el plato y añadió, además, el otro día lo dejaste delante de todos nosotros. Fue una humillación para él. Es normal que le cueste superarlo. En unos días, cuando se le pase el enfado, dale un toque y verás cómo se arregla. ¿Quién ha dicho que esté pensando en él?, espetó Lucía, con el rostro tenso. Tú a lo tuyo y come. De repente, su móvil vibró. Lo desbloqueó y vio una foto. En ella, un hombre estaba de perfil mientras una mujer le tendía la mano, a punto de acariciarle la cara. La foto no tenía mucha calidad, estaba incluso un poco borrosa,
pero reconoció al hombre al instante. Era yo, y la mujer era Laura. La mirada de Lucía se convirtió en hielo. Carla, al ver su reacción, se preocupó. «¿Lucía? ¿Qué pasa?» Lucía tiró el móvil sobre la mesa, con el rostro desencajado. «Así que se le iba a pasar, ¿eh? Lo que pasa es que se le han subido los humos. Se ha envalentonado y ha vuelto a buscar a Laura». Carla parpadeó y miró la foto en el móvil. Sintió una punzada de incomodidad. Esa Laura era una descarada. Sabía que Enzo estaba enfadado y se aprovechaba de la situación para meter cizaña. Estaba jugando con fuego. Lucía esbozó una sonrisa gélida. Desde que no está conmigo, su gusto ha empeorado notablemente. ¿Fijarse en alguien como Laura? ¿Y de verdad cree que me importa? No tenía ni idea de lo que pasaba en el mundo exterior, y tampoco me importaba. Mi vida ahora giraba en torno al estudio. Era monótona, sí, pero también me sentía pleno y en paz. Mi rutina era simple, del apartamento a la biblioteca, y de la biblioteca al apartamento. En mis ratos libres, me gustaba cocinar algo rico, de paso, compartirlo con mi vecina, que solía trabajar hasta altas horas de la noche. Aunque mi situación económica era mucho peor que antes, al haberme marchado de aquel chalet, sentía que hasta el aire era más puro, más libre. Al salir de la biblioteca, empecé a caminar más despacio, pensando ya en qué iba a preparar para cenar. Sin darme cuenta, ya estaba en el portal. De repente, una figura elegante apareció ante mí. Le sonreí y la saludé con la mano. «Hola, vecina, ¿cuánto tiempo?» Caminamos juntos hacia casa, charlando tranquilamente. Empezaba a anochecer. Vimos a un ciclista que avanzaba con dificultad, haciendo eses. Justo en ese momento, Sofía pisó una baldosa suelta y tropezó. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de chocar con la bicicleta. En una fracción de segundo, la agarré de la muñeca y tiré de ella, acercándola a mí. La bicicleta pasó rozándonos. «¿Estás bien?», le pregunté. Mis dedos, cálidos, todavía sujetaban su muñeca por encima de la fina tela de su manga. Sentí cómo el calor se transmitía a su piel, y vi cómo sus orejas se sonrojaban. «Sí, estoy bien, gracias». Estábamos muy cerca, tanto que podía sentir su aliento. Al darme cuenta, retrocedí un paso. Ella también reaccionó y apartó la mano. El resto del camino lo hicimos en silencio. Nos despedimos en la puerta y cada uno entró en su casa. La escena de hacía un momento no dejaba de repetirse en mi cabeza, cada detalle amplificado. Sus dedos cálidos, su aliento con un suave aroma a menta. El domingo llegó sin darme cuenta. Adrián iba en el asiento del copiloto del coche de Lucía, y no había parado de hablar desde que se habían subido. Lucía conducía, con la vista fija en la carretera, respondiendo con monosílabos de vez en cuando. Mientras esperaban en un semáforo, Adrián miró por la ventana y vio un anuncio en una pantalla gigante del Parque Warner, que acababa de inaugurar una nueva zona. Se le iluminaron los ojos. Le tiró de la manga a Lucía y le dijo con entusiasmo: «Cariño, ¿y si vamos hoy al Parque Warner?». Como era el cumpleaños de Adrián, a Lucía le daba igual el plan. Mientras tanto, Mateo y yo habíamos pasado la mañana en el Parque Warner. Después de comer, compró entradas para el espectáculo de los delfines, insistiendo en que fuéramos juntos. Nos abrimos paso entre la multitud hasta llegar al delfinario. El aire acondicionado del interior era un alivio celestial comparado con el calor sofocante de fuera. A mí no me entusiasmaba el espectáculo, pero a Mateo le encantaban los delfines. Media hora después, cuando terminó, fui al baño. Al doblar la esquina, vi a Adrián lavándose las manos. Me detuve un momento, pero luego pasé de largo y entré en uno de los cubículos. Cuando salí, Adrián seguía allí. Parecía que me estaba esperando. Lo ignoré y me concentré en lavarme las manos. El único sonido era el del agua. El ambiente estaba cargado. Al levantar la vista, me encontré con su mirada en el espejo. La aparté al instante, como si no lo conociera. Adrián, sin embargo, me sonrió. Se miró el reloj que asomaba por debajo de la manga de su camisa. «Vaya, Enzo, qué casualidad». No le respondí. No pareció importarle. «¿Qué tal todo?», continuó. «No me quejo», respondí con una sonrisa forzada. Entrecerró los ojos, intentando averiguar si mi tranquilidad era genuina o solo una fachada. Unos segundos después, sonrió. «¿De verdad? Me imagino que vivir fuera del chalet no debe de ser fácil». «No es asunto tuyo. En realidad, debería darte las gracias», dijo. «Si no te hubieras apartado, ahora mismo no podría estar con Lucía». Sus palabras no me afectaron en lo más mínimo. De hecho, me parecieron casi cómicas. Aquel chico presumía del tesoro que había recogido de los restos de mi antiguo mundo,
sin saber que yo ya había encontrado un universo nuevo y propio. Retiré las manos del agua con calma. Mi vista se posó en el reloj de lujo que Lucía le había regalado. Esbocé una sonrisa, sincera pero distante. De nada. Les deseo lo mejor. Que sean muy felices juntos. Dicho esto, y sin prestar atención a su cara de asombro, me di la vuelta y me uní a la multitud, en dirección a donde Mateo me esperaba. Sus provocaciones infantiles ya no me afectaban. Mi mundo ya no giraba en torno a Lucía. Los días siguientes me sumergí por completo en el estudio. Pasaba los días en la biblioteca y las noches en mi apartamento, discutiendo problemas académicos con Sofía. Su enfoque lógico, propio de una física, me ofreció una perspectiva completamente nueva para mis modelos algorítmicos en bioinformática. A menudo, nos quedábamos hasta tarde discutiendo sobre una simple fórmula, y cuando por fin dábamos con la solución, nos mirábamos y sonreíamos. Esa conexión intelectual, esa alegría compartida, era algo que no había sentido en los últimos 6 años. El punto de inflexión llegó una mañana cualquiera, con un correo electrónico de la redacción de la revista Science. Estimado señor Enzo, nos complace informarle de que su artículo, un nuevo algoritmo para la predicción de la estructura de proteínas basado en el aprendizaje profundo y sus aplicaciones, ha sido aceptado para su publicación en nuestro próximo número. En ese instante, la mano con la que sostenía el ratón me temblaba. Toda la frustración acumulada durante 6 años, todo el esfuerzo y las noches en vela de los últimos meses, habían encontrado su recompensa en aquel correo. No grité de alegría, simplemente, solté un largo y profundo suspiro, como si me hubiera quitado un peso inmenso de encima. La primera persona a la que se lo conté fue a Sofía. Cuando vio el correo, sus ojos, normalmente serenos, se iluminaron con un brillo espectacular. Parecía más emocionada que yo. No me felicitó. En su lugar, me miró fijamente y dijo, Enzo, lo sabía. Este es tu sitio. La publicación del artículo causó una conmoción en la comunidad científica. El día que la profesora Elena vio la revista, llamó 3 veces al profesor Morales, tan emocionada que apenas podía hablar. Morales, ¿lo has visto? Es nuestro Enzo. Ha vuelto. Y ha vuelto por la puerta grande. La Universidad Complutense convocó una reunión de urgencia esa misma noche. El propio profesor Morales me llamó para ofrecerme, en los términos más entusiastas, un puesto como profesor distinguido, con mi propio laboratorio. Las ofertas de las instituciones científicas y las empresas tecnológicas más importantes del mundo empezaron a llover. De la noche a la mañana, el nombre Enzo dejó de ser el de ese mantenido que va con Lucía, para convertirse en el de una estrella emergente en el mundo académico, alguien a quien ahora ellos tendrían que admirar. Cuando la noticia llegó al círculo de Lucía, todos se quedaron boquiabiertos. Carla vio la noticia en la página web de la Complutense, en un grupo de antiguos alumnos. Incrédula, le mandó el enlace a Lucía con un mensaje: Lucía, ¿este es nuestro Enzo? Lucía abrió el enlace. El titular y la foto le dolieron en los ojos. En la imagen, yo, con una simple camisa blanca, estaba de pie en el estrado de un auditorio, con una mirada segura y brillante. Era un brillo que ella nunca me había visto. Su riqueza, su estatus, todo aquello de lo que se sentía tan orgullosa, parecía insignificante, ridículo, en comparación con títulos como primer autor en la revista Science o el profesor distinguido más joven de la Complutense. Por primera vez en su vida, sintió un pánico visceral. El hombre que creía que siempre estaría a su disposición, que volvería a su lado con solo chasquear los dedos, había alcanzado una cima a la que ella ya no podía llegar. Empezó a llamarme sin parar, pero mi teléfono siempre estaba apagado. Fue a esperarme a la puerta de mi casa, pero solo consiguió vernos a Sofía y a mí llegando juntos, hablando de cosas que no entendía, con una complicidad que no dejaba espacio para nadie más. Finalmente, una tarde, me abordó a la salida del laboratorio. Enzo, me llamó. Su voz era ronca y tenía los ojos enrojecidos. No quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. Tenemos que hablar. Me detuve y la miré con calma, como si fuera una antigua compañera de clase a la que no hubiera visto en años. Señorita Vidal, ¿necesita algo? El señorita Vidal la dejó helada. Dio un paso adelante e intentó cogerme la mano. No seas así. Sé que me equivoqué. No debí estar con Adrián. No debí humillarte delante de nuestros amigos. Vuelve conmigo, por favor. El chalet sigue siendo tuyo. Te daré todo lo que quieras. Podemos volver a ser como antes. ¿Como antes? Me reí suavemente. No se puede volver atrás, Lucía. Nunca supiste lo que yo quería de verdad. Creías que quería tu dinero, tu casa, tu caridad. Pero te equivocaste. ¿Entonces qué es lo que quieres? Dímelo.
Te lo daré ahora mismo, exclamó, desesperada, como si se aferrara a un último clavo ardiendo. Lo que yo quiero, dije, y mi mirada se desvió hacia Sofía, que se acercaba a nosotros. Mi expresión se suavizó. Es alguien que pueda estar a mi lado, mirando las mismas estrellas. Alguien que entienda mis sueños y me ayude a alcanzarlos. Mi compañera, mi aliada y mi amor. Sofía llegó a mi lado y me cogió del brazo con naturalidad. Me sonrió y luego miró a Lucía. Asintió cortésmente, pero su mirada trazaba una línea invisible pero firme entre nosotras. Lucía siguió mi mirada y vio la conexión silenciosa que había entre nosotros. En ese instante, toda su fachada, toda su arrogancia, se vino abajo. Había perdido, y la derrota era absoluta. Todo aquello de lo que se sentía tan orgullosa no valía nada comparado con una conexión real entre dos almas. Así que, los 70 millones, en realidad nunca te importaron, ¿verdad?, murmuró, más para sí misma que para mí. Ese dinero lo he donado, en nombre de los dos, a la Universidad Complutense para crear la beca Elena para jóvenes talentos en biociencias, le expliqué con calma. Es una forma digna de poner punto y final a nuestros 6 años de sinsentido. Señorita Vidal, espero que encuentres la felicidad que buscas. Dicho esto, tomé la mano de Sofía y nos fuimos de allí, sin mirar atrás. Un año después, a principios de otoño, el auditorio de la Universidad Complutense estaba decorado con una elegancia sobria y acogedora. Sofía y yo nos casamos allí. Fue una ceremonia íntima, sin grandes lujos, a la que solo asistieron nuestros familiares, amigos más cercanos y colegas del mundo académico. La profesora Elena, radiante y llena de energía, ofició la ceremonia. Sostenía el discurso con manos temblorosas, y su voz estaba cargada de orgullo y emoción. Hubo un tiempo en que pensé que había perdido a uno de mis alumnos más brillantes. Pero hoy, veo que no solo se ha reencontrado a sí mismo, sino que ha encontrado a la compañera perfecta para surcar juntos las cimas de la ciencia. Enzo, Sofía, sois el mejor regalo que podíais haceros el uno al otro. Al intercambiar los anillos, miré a los ojos sonrientes de Sofía y le susurré, gracias por ayudarme a ser la mejor versión de mí mismo. Ella me apretó la mano y respondió en voz baja, y tú a mí. Fuera del auditorio, aparcado en un rincón discreto, había un Bentley negro. Dentro, Lucía observaba desde la distancia cómo la feliz pareja recibía las felicitaciones de los invitados a la entrada. Él, impecable con su traje, rebosaba confianza. Ella, con un sencillo pero elegante vestido de novia, irradiaba inteligencia y gracia. Juntos, formaban una pareja tan perfecta que parecía que toda la luz del mundo se concentraba en ellos. Recordó, 6 años atrás, mi mirada iluminada el día de la graduación, cuando le dije, Lucía, soy tan feliz contigo. Y también recordó la sonrisa forzada que me dediqué en el espejo del baño el día que rompimos. ¡Qué patético! Lucía se miró en el reflejo de la ventanilla. Su rostro, perfectamente maquillado, carecía de vida. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas en silencio. Por fin, se lo dijo a sí misma. Mi vida es patética. Arrancó el coche y se alejó en silencio, abandonando para siempre un mundo que ya no era el suyo.